¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar la sesión pasando asistencia. A ver. Vamos a ver por acá. Ok. Azarte. Bayón. Calle. Buenos días, profesor presente. Ok. Campomanes. Presente, profesor Campomanes. Campomanes. Canchari. Buenos días, profesor presente. Carrasco. Charaja. Cisneros. Coronel. Cruz. Presente, profesor. Coronel. Presente, profe. Ok. Coronel y Cruz. Cruz lo Galván. presente, profe. Sí. Galván. Presente, profesor. Presente, profesor. Ok. Gamarra. Presente, profesor. Profesor, Gamboa. disculpe. Charaja presente, disculpen. Charaja. Ok. Gamboa. Guevara. Laiten. León. Presente, profesor. Montoya. Peláez. Presente, profesor. Peña. Presente, profesor. Puente. Quinto. Quispe. Buen día, profesor presente. Ok. Quispealaya. Robles. Román. Presente, profesor. Solórzano. Buenos días, profesor presente. Ok. Soto. Suclupe. Tarazona. Presente, profesor. Ok. Valdivia. Presente, profesor. Buenos días. Ok. Muy bien. Profesor, buenos días. Guevara Asistencia. presente. Bien. ¿Alguna consulta que tengan de la... Profe, bueno, disculpen la Ok. tardanza, tenía problemas de conexión, Bayón. Bien. Bayón y Guevara. Listo. Bien. Preguntas de la sesión anterior. La semana pasada estábamos viendo, a ver, vimos el tema de cálculo del radio mínimo, ¿no? Para lo cual se planteó una ecuación de equilibrio, un poco de álgebra, para despejar el valor de R, y teníamos esta expresión general. Inicialmente acá no se consideraba el efecto de la pendiente, pero ya considerando el efecto de la pendiente, finalmente la ecuación quedaba de esta manera. Ah, no, en este caso no, en este caso no es pendiente, ¿no? Porque estamos hablando de radio mínimo. Ya, entonces, lo que se tenía que hacer es trabajar con una velocidad, que es la velocidad de diseño,
y estos parámetros tomar los máximos. El coeficiente de fricción transversal máximo y el peralte máximo, ¿no? En cuanto al primero, teníamos una tabla en la norma para los valores máximos y para peraltes máximos también en la norma nos dan estos valores máximos, con lo cual se puede trabajar con el radio mínimo, ¿no? Ya están tabulados algunos valores redondeados a múltiplo de 5 para diferentes ubicaciones de la vía, ¿no? En zonas accidentadas, escarpadas, planas, onduladas. En la última columna se tienen los valores de los radios. ¿Preguntas? Profe, disculpe, en el último trabajo lo que se tenía que hacer era la radio, claro. Y se trabajaba con ese cuadro, ¿verdad? Así es. Con ese cuadro normal. ¿Y se trabaja con el radio redondeado o el radio calculado? Redondeenlo múltiplo de 5, ¿no? Ah, ok. Usualmente trabajan así. Acá en la penúltima columna tienen los valores que arroja la fórmula. Y en la última columna los redondean. Usualmente es a múltiplo de 5. Ese radio es para todas las curvas. Ese radio es para todas las curvas que se encuentra en la tangente, ¿verdad, profesor? Sí, porque la clase anterior se trataba de eso, ¿no? De calcular el radio mínimo y colocarlo en cada punto de intersección de las tangentes. Para esta semana sí lo van a cambiar, ¿no? Van a usar radios mayores que se adapten a la configuración del terreno. Ya, entonces, tenían ahí los valores de radio mínimo. Y ahora, para cuando ustedes cambian el radio, porque hay dos casos extremos, ¿no? Para un radio mínimo, el peralte es máximo. Y para un radio muy grande, el peralte tiende a ser muy cercano a cero. Entonces, dentro de esos valores extremos, podemos utilizar radios mayores al mínimo y el trabajo consistía en calcular el peralte. Para ese nuevo radio, calcular el peralte, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el peralte? Dependiendo, pues, primero hay que seleccionar el gráfico correspondiente, ¿no? Dependiendo si es una zona urbana, plana, accidentada, escarpada, o estamos en una zona con presencia de hielo. Entonces, acá está indicado el procedimiento. Una vez seleccionado el gráfico y el radio, su radio de diseño, se traza una horizontal y donde esta horizontal corta a una de estas curvas, cada curva está asociada a una velocidad de diseño, ¿no? Entonces, donde corta la curva que corresponde a su velocidad de diseño, en ese punto levantan una vertical y en la parte superior van a tener el peralte para esa curva, ¿no? En este caso, el peralte para una curva de 250 metros, ¿no? Que era el dato. Así es de fácil utilizar estos gráficos, ¿no? El detalle es primero seleccionar cuál de los gráficos vamos a utilizar, después conocer el nuevo radio de diseño y ya con esta secuencia determinar el peralte correspondiente para cualquier curva, ¿no? ¿Preguntas? Profe, ¿qué tal? Buen día. Sí. Mi pregunta no es tanto sobre lo que está mostrando ahora, sino sobre la autoevaluación. Ajá. Nos pedía para evaluar el radio mínimo para una zona rural a una velocidad de diseño de 60 kilómetros, si mal no recuerdo. En la tabla nos dice que es 135 metros, pero marcando la respuesta salía que era incorrecto. Para una zona, ¿de qué tipo era? Urbana. Rural. Rural, plano, ondulado, accidentado. Ondulado, si mal no recuerdo. Era ondulado, profe. Acá está, ¿no? 125. Si es ondulado, con velocidad de 60, por fórmula sale 123, redondeado 125. Sí, creo que ahí, a ver,
Vamos a ver acá eso es vamos a verlo acá en el aula virtual. Ahí creo que los ADDs enviaron un anuncio, creo que había un error ahí, pero que lo iban a tomar en cuenta. A ver, ese es el cuestionario de la semana 4. Acá está el cuestionario de autoevaluación semana 4. Claro, acá. Las preguntas eran esta de acá, ¿no? Radio mínimo utilizar en zona rural ondulada para una velocidad de diseño de 60. Entonces, de acuerdo a las tablas, la respuesta correcta es 125. Ahí está, respuesta correcta. Entonces, el que ha marcado 125 debe darle como válido, ¿no? Ya está corregido, acá lo veo, está corregido. 125 es la respuesta correcta. Entonces, si tú has marcado la opción B, entonces tiene 10 puntos. Sí, me parece que ya lo corrigieron ya los ADDs. Anteriormente, sí, marcaban esta respuesta como incorrecta, ¿no? Porque se estaba considerando la norma antigua, no la DG 2018, sino una norma anterior. Entonces, para la norma anterior, el valor correcto no era 125, sino era otro, 123, creo, algo así. Pero en este caso ya se ha corregido, ¿no? Como lo ven acá, la respuesta correcta es 125. Y esto coincide con el valor que tenemos acá en las tablas, ¿no? Para 60. Ah, claro, porque bueno, cuando salía error, decía que era incorrecto porque según la tabla de diseño geométrico para carreteras del año 2014, es Claro, claro. 125. Sí, por eso estaba considerándose la tabla del 2014. Y de acuerdo a esa tabla no era 125, sino era otro valor, ¿no? Pero como ven acá ya se ha modificado la respuesta, ¿no? La correcta sería 125. En todo caso, eso ya lo toman en cuenta los ADDs para considerarles válida. Si han marcado 125, le van a dar como válido, en este caso. ¿Ya? Un intento Que más, me profe. parece que es el único error que tenemos en los Un intento cuestionarios. más, El resto profe. sí está bien. ¿Cuál? Un intento más para el cuestionario, profesor. El cuestionario ya se cerró. Estaba abierto, y lo acabo de cerrar yo antes de entrar a clase. Profe, El también, ADD bueno, yo se olvidó de colocar acá la fecha de vencimiento de eso, sí. Yo pensaba que 14 de septiembre a las 10. no había fecha de vencimiento, pero igual lo hice por No si había, acaso. pues, pero ustedes saben que siempre el plazo es de una Sí. semana. El Ajá. ADD se ha olvidado de colocar acá la fecha de vencimiento. Entonces he tenido que corregirlo antes de ingresar a clase. 14 hoy día hasta las 10. ¿No? Límite de tiempo, entrega automática. Ahí habían 2 intentos. O sea, si lo han hecho una vez, lo pueden hacer en un segundo intento, ¿no? Vamos a ponerle acá hasta las 10. Por si acaso, 10:30, voy a minutos más. Un intento más puede agregar, profe. Ya no, ya. O sea, si ya lo han hecho 2 veces, ya pues, ahí, con 2 intentos ya deberían de tener su respuesta. Y ya con 3 les estoy dando la respuesta, por eso les había mostrado la respuesta. Pero en general no se preocupen, porque en esta pregunta, en la primera, la van a dar como válida. Ya. Le van a poner como válido para... Sí, es que en ese para caso los ya había alumnos. puesto la calculada, no la redondeada. Sí, no hay problema. No hay problema. La primera pregunta ya la van a considerar como válida para el cuestionario de la semana 4. Es decir, la segunda pregunta, si estaba incorrecta, solamente se quedan con 10 puntos. Si está correcta la segunda pregunta, ya tendrán sus 20 puntos. ¿Ya?
No se preocupe. Bien, entonces, eso es en cuanto al cuestionario de la semana 4. Para esta semana también acabo de actualizar acá, en la semana 5, ya acabo de actualizar las fechas y horas para el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, este de acá está abierto hasta el próximo 21 a las 10 de la mañana. Igualmente la carpeta donde van a subir su trabajo, 21 de septiembre hasta las 10 de la mañana. ¿Ya? Esto acabo de actualizarlo antes de ingresar a clase, ¿ya? Porque vi que tampoco lo habían actualizado esto de acá. ¿Ya? Esto tiene que actualizarlo el ADD. En algunos casos se le pasa. Lo deja abierto, ¿no? Muy bien, pero en este caso ya está actualizado. Ahora, ¿qué más? Teníamos la clase anterior. A ver, ¿qué más? Les estaba comentando sobre el uso de estas tablas, ¿no? Para calcular los nuevos peraltes. Después había unas recomendaciones finales. Esta es una tablita de replanteo que se utiliza en campo para colocar las estacas que definen el eje, en este caso para una curva circular, ¿no? Bien, hasta ahí llegamos en la clase anterior. Y para hoy día tenemos un nuevo tema, que es este de acá. Ya hemos visto tramos rectos, ¿no? Y la distancia de visibilidad. La semana pasada, radio mínimo y peralte máximo. Y ahora vamos a complementar analizando la visibilidad en las curvas horizontales. Entonces, de esta manera, ya tendrían ustedes cómo analizar la visibilidad a lo largo de toda la carretera. En tramos rectos o tangentes. Y ahora vamos a analizar, en el caso de las curvas, qué consideraciones deberían de tomar en cuenta para que se cumpla con la visibilidad dentro de una curva. Muy bien, entonces el tema es el siguiente, ¿no? Fíjense, ahí tienen en la gráfica dos imágenes bueno, en ambas es una carretera de 2 carriles, ¿no? La que está a la izquierda es pavimentada, la que está a la derecha es una vía afirmada. Ahora, en la figura que está a la izquierda, vamos a ampliar un poquito esta figura acá. Si un vehículo ingresa a la curva, vamos a suponer que esté pues por... ¿Dónde está? A ver. Ya. Que esté más o menos... A ver, vamos a ver si podemos marcar acá. Un punto. No me deja marcar. Ya, por acá. Ya, imaginemos que está por acá. Y a lo lejos, por acá, dentro del mismo carril, observo un obstáculo. Bien. Entonces, en este caso, el conductor va a poder observar ese obstáculo que está casi finalizando la curva. ¿Por qué? Porque entre el obstáculo y la ubicación del vehículo no hay algún elemento que impida la visibilidad. Entonces, más o menos voy a trazar por acá una línea, algo así. Supongamos que esa es la línea de visibilidad del conductor. Puede observar, ¿no? Y si observa el obstáculo, puede tomar una decisión de frenar o cambiar de carril. Pero lo puede ver. Lo importante es que se puede ver. Si el obstáculo estuviese más adelante, también igual, ¿no? Entonces hay toda una zona donde puede visualizar. Si estuviese
más cercano, también lo puede ver, ¿no? Si estuviese por acá o más cerca, igualmente su línea de visual le permite ver el obstáculo. Ahora, en el gráfico que está a la derecha, ya, aquí cambia un poco ya el panorama. Porque si un vehículo, por ejemplo, viene por acá, ¿no? Y el obstáculo está acá adelante, ¿qué es lo que va a suceder? No va a poder observarlo. Vamos a tratar de marcar acá en la figura. A ver, necesito marcar un par de puntos por acá. Vamos a hacerlo con él. Ya, imagínense que el automóvil está por aquí, donde estoy colocando esta bolita. Ya, y hay un obstáculo por acá adelante, en esta zona de acá. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que el talud le impide observar, ¿no? Acá hay un talud, que es esta parte de acá. ¿Ven? Entonces, ese talud impide la visibilidad del conductor. Si el talud estuviese más retirado, o sea, si estuviese por acá, digamos, ¿no? Para ello habría que hacer un corte en esta zona. Entonces se generaría una especie de ventana. Y a través de esa ventana el conductor sí podría observar el obstáculo. Y tomar una decisión, ¿no? Si frena o si continúa de frente o cambia de carril. Entonces, el detalle es cómo tener a lo largo de la carretera la visibilidad adecuada. En el caso de las curvas, para una adecuada visibilidad se requiere que en la parte interna, o sea, fíjense acá en este caso, ¿no? En la parte interna de la curva exista zonas despejadas, ¿no? Que no encontremos por acá obstáculos, ya sea arbustos, árboles, letreros o algún elemento que impida la visibilidad. Entonces, en la norma, lo que hace es un procedimiento precisamente para indicarnos desde el borde interno de la curva hacia el centro de la misma, cuál debería ser la distancia mínima, dentro de la cual no deberían haber obstáculos, de tal manera que se garantice una buena visibilidad cuando el conductor está ingresando hacia la curva. Ese es el detalle. ¿A qué distancia? Y a esa distancia la denominan el despeje de la curva. Es decir, a ver, vamos a trazar por acá más o menos esta flechita que estoy trazando, ¿no? Esa flechita representa una cierta distancia que la vamos a representar con la letra A. ¿Ya? Y se denomina el despeje de la curva. ¿Cuánto vale el despeje mínimo para garantizar una buena visibilidad dentro de la curva? Acá tenemos una gráfica también que permite ver ese detalle, ¿no? Miren acá en esta imagen tenemos una vía de 2 carriles también, ida y vuelta. Y noten que acá el talud ha sido cortado, ¿no? Porque inicialmente el talud venía por acá, más o menos hasta donde está la cuneta, inicialmente. Pero se ha hecho un corte, ¿no? En toda esta zona, precisamente para generar una especie de ventana, ¿no? Y facilitar la visibilidad en ese lugar. ¿No? Inicialmente el talud venía más o menos hasta por acá, algo así. Y se ha recortado esta parte, ¿no? La que estoy marcando más o menos con línea roja. Pues se le ha hecho un corte.
Ese corte genera una especie de ventana, ¿no? O sea, un vacío, un hueco, que le permite al conductor observar detalles que están dentro de la curva o finalizando ya la curva. Bien, si lo vemos en planta, aquí a la derecha, ¿no? Si analizamos la vista en planta, tenemos, acá están los dos carriles, ¿no? Acá hay un carril, acá hay otro carril, y el pie del talud, ¿no? Como vimos en la gráfica anterior, llega hasta por acá, ¿no? Con estas líneas así de rayitas pequeñas, representa el pie de talud. Entonces, desde el pie del talud hacia este carril hay una cierta distancia, que está graficada acá con la letra A. Esa es la distancia mínima que se requiere para garantizar la visibilidad dentro de la curva. Ahora, hay que tomar en cuenta que esta distancia, este despeje, se mide desde el eje del carril interno, ¿no? El que está marcado acá. Noten, esta parte de acá es el carril interno, ¿ya? Y por acá hay una línea con guión punto. Desde ese eje se mide hacia el centro de la curva. Ese es el despeje. A ver, un ratito, por favor. Ahora, un minutito. Ahorita les respondo, ¿ya? A ver. Vamos a ver un ratito. Bien, ok, vamos a continuar. Bien, estábamos por acá, ¿no? Bien, entonces yo les comentaba esto, que esa distancia se mide desde el eje del carril interno hacia hacia el centro de la curva, ¿no? Ahí hay una distancia que se conoce con el nombre de despeje. Y entonces lo que tenemos que hacer es precisamente calcular esa distancia. Y cuando a mí me pidan analizar el despeje en determinada curva con un radio tal y me dan otras características, lo que tengo que calcular es cuánto vale A. ¿Ya? Y bueno, esa sería mi respuesta. ¿Cómo es el análisis para el caso de visibilidad? Y ahí vamos a tener que separar en un análisis para carretera de primera, segunda clase y para carretera de tercera clase. Vamos a separarlos. Entonces, en el caso de carretera de primera y segunda clase, sí, lo que hacemos es lo siguiente. Ojo que esto es para carretera de primera y segunda clase. ¿Cuál es el procedimiento? Ahí ustedes ven en un gráfico, ¿no? Aquí está se está representando el carril interno
como lo ven acá, carril interior. Se ha trazado el eje del carril interior, que está por acá. Y queremos determinar cuánto vale este despeje. Acá está, ¿no? Acá hay un carril, acá hay otro carril, está marcado el eje, y desde el eje hacia el centro de la curva, se darán cuenta que en la parte central de la curva, el despeje es máximo. En realidad acá dice máximo porque se mide en el centro de la curva. Acá se tiene el mayor valor. Pero este A máximo, en realidad vendría a ser la distancia mínima que se requiere para garantizar la visibilidad dentro de la curva. Bien, esta distancia, conforme nos acercamos al PC o al PT, va disminuyendo, ¿no? En realidad se forma una especie de cuña. La zona que ustedes ven acá más o menos achurada, ya, esta es la zona que debería estar libre de obstáculos. Bien, y se forma pues una especie de cuña. Ya, esta línea que ven acá en la parte baja representaría el límite mínimo para garantizar una visibilidad dentro de la curva. Muy bien, entonces miren, el procedimiento no es complicado. Se trata de lo siguiente. Primero, determinar cuánto vale la distancia de visibilidad de parada. Ya, ese es el primer paso. ¿Cómo se calcula la distancia de visibilidad de parada? Con la fórmula que hemos visto en tramos rectos. ¿Ven? Entonces, una vez que se ha calculado la distancia de visibilidad de parada, tenemos dos casos. Ya, el caso 1 es cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva circular, o sea, me refiero al arco, ¿no? Al arco de la curva circular. Asumiendo que esto se va a cumplir, ¿no? Que la distancia de parada va a ser menor a la longitud de la curva, en ese caso, el despeje se calcula con la fórmula que está acá a la derecha. Bien. La D, que es la distancia de parada al cuadrado, entre 8 veces el radio de la curva. Y ya tengo el despeje. ¿Sí? Así es directo, pero siempre y cuando el cálculo de la distancia de parada resulte ser menor a la longitud de la curva. Ahora, ¿cómo determino la longitud de la curva? Con una fórmula, ¿no? En la clase pasada hemos visto la geometría de una curva circular y ahí hay una fórmula para determinar su longitud, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo hallar la longitud de una curva? Pi r delta entre 180. ¿No? Esa era la fórmula para hallar la longitud de la curva. Bien, entonces, ¿qué pasaría si es que la distancia de parada no es menor a la longitud de la curva, sino que resulta ser mayor? Bueno, ese sería el segundo caso. Y para el segundo caso, acá está, cuando la distancia de parada resulta ser mayor a la longitud de la curva circular. En este segundo caso, no hay fórmula directa como el caso anterior. Más bien, lo que se tiene que hacer acá es un método, aplicar un método gráfico. El método gráfico va a determinar esta línea que está en la parte baja, que sería la envolvente, ¿no? O sea, entre esta línea y el borde interno de la curva, ¿ok? Toda esa zona que está delimitada por el borde interno y esta línea de guiones es la zona que debería estar libre de obstáculos. Entonces, gráficamente se puede trazar este envolvente que está en la parte baja y luego medir en el centro de la curva desde el eje del carril interno, que sería este puntito de acá, ¿no? Este de acá, el eje del carril interno, hacia la envolvente. Esa distancia es el despeje que necesito. O sea, es el valor mínimo para garantizar la visibilidad dentro de esta curva. ¿Ok? Entonces, esos son los
procedimientos que se aplican para carretera de primera y segunda clase, dependiendo si la distancia de parada es mayor o menor a la longitud de la curva. ¿Sí? ¿Cómo sería este método gráfico? Miren, cómo se desarrolla el método gráfico. A ver. El despeje, ¿no? Tenía por acá una gráfica. Creo que se ha borrado. No. Ya. Acá creo que lo podemos visualizar mejor. Ya miren, en este caso, la línea roja continua representa el carril interno. Ya, ojo, el carril interno. Por acá arriba estará el otro carril, ¿no? En el caso de una carretera de 2 carriles. Pero este de acá es el carril interno y la línea de guiones que va por el centro representa el eje del carril interno. Bien. Entonces, esto de acá va a ser el eje del carril interior. Ahí está, ¿no? Eje carril interno. Muy bien. Entonces, la curva tiene un punto de inicio, ¿no? ¿Cómo se denomina el punto de inicio en una curva? ¿Cómo lo llamamos? El PC, ¿no? Vamos a suponer que el PC esté por acá. Más o menos, ¿no? Vamos a ponerle acá PC. Ahí. Aproximadamente, ¿no? Vamos a suponer que esté por acá. Ahí vamos a ponerlo. Y así como tenemos un PC, vamos a tener un PT que estaría más o menos por acá. Vamos a aproximadamente, ¿no? Este sería el punto donde termina la curva. Muy bien, hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? ¿Se entiende? Estamos trabajando en el carril interno. La línea de guiones es el eje de ese carril interno. Hemos ubicado más o menos por donde está el PC y el PT. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un punto cualquiera antes del PC, como esta bolita roja que está acá. Ya, un punto cualquiera. Habiendo calculado ya la distancia de visibilidad de parada con la fórmula, ya tenemos ese valor. Lo que hacemos es trazar con centro en esta bolita roja un arco cuyo radio es igual a la distancia de parada. Bien, trazamos un arco. Al trazar ese arco con radio igual a la distancia de parada, el arco va a cortar al eje en un punto, que en este caso, si seguimos esta línea, ese punto sería aquí, donde está mi cursor, ¿no? En este punto de acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un radio, ¿no? Desde acá hasta donde corta al eje. Tomamos el punto medio de ese radio y lo marcamos. En este caso sería esta X que está de color verde. ¿Ok? Lo marcamos ahí. Luego podemos repetir el procedimiento con otros puntos que estén a continuación. Por ejemplo, en el caso del punto celeste. Ubicamos acá un punto en el eje del carril interno. Igualmente, trazamos un arco con radio igual a la distancia de parada. Y ese arco va a cortar al eje interno. Si seguimos acá la línea,
en este punto. Muy bien. Entonces, luego tomamos la mitad a lo largo de esa línea, ¿no? Tomamos el punto medio, que sería la segunda X. Acá. Y tracemos un tercer punto. Este de acá, que está de color medio naranja o amarillo. Acá, ¿no? Trazamos con con un radio igual a la distancia separada. Ese arco, que es este de acá, corta al eje en este punto. Entonces acá voy a tener un arco. Marco el punto medio de ese arco, que sería la tercera X. Y así puedo continuar. Entonces, este conjunto de X, ¿no?, de marcas que voy a ir obteniendo, al final las voy a unir con un trazo que en este caso está de color negro. Este de acá. Bueno, esta X no me ha salido bien, la tercera, pero las X normalmente van a aparecer un poco hacia abajo del borde interno de la curva. Entonces, si yo trazo una línea que une todos los X, me va a quedar una franja entre la línea negra y el borde interno de la curva. Teniendo ya esta línea negra, me voy al punto medio de la curva circular y mido desde el eje del carril interno hacia esta línea de color negro. Y con eso ya tendría el despeje correspondiente para esta curva, ¿no? Esto vendría a ser el procedimiento o el método gráfico para determinar el despeje. Acá, por ejemplo, creo que esto está mejor. Ya. Este gráfico es como el anterior, ¿no? Pero aquí ya está mejor ubicado las X. Ya. Noten, acá tengo un punto azul. Este otro punto azul es donde el arco corta al eje. Tomamos el punto medio, que vendría a ser el punto medio, vamos a ponerle acá, el punto número 1. Ahí lo voy a marcar. Después tomo otro punto un poco más adelante, repito el procedimiento. El arco desde este punto corta al eje en este punto. Marco el punto medio de esta distancia, vendría a ser este punto que está por acá. Lo vamos a llamar el punto 2. Volvemos a repetir el procedimiento con este punto de color rojo oscuro, ¿no? Concentro acá, trazo un arco y ese arco va a cortar al eje en este punto de acá. Entonces marco la mitad de esta distancia entre los dos puntos y tendría el punto 3. Y así puedo continuar, puedo tomar otro punto, ¿no?, por acá, y me van a salir otras X. Entonces, si luego yo trazo una curva por estas X, por el punto 1, 2, 3, acá habría otro punto, sería el cuarto. Se dan cuenta que aparece esta línea negra. Esta línea negra sería la envolvente. Luego me voy al centro de la curva y mido desde la envolvente hasta el eje del carril interno. Esa distancia sería la distancia que estoy buscando, ¿no?, el despeje. ¿Bien? Ese es el valor de A. Entonces ahí tienen el método gráfico para determinar el valor del despeje en esta curva. Ya, este es el caso cuando la distancia de parada resulta ser mayor a la longitud de la curva. Método gráfico. Cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva, aplicamos el método número 1, que era este de acá, ¿no? Directamente acá ya existe una fórmula. El despeje se determina como la distancia de parada al cuadrado entre 8 veces el radio. Okay, entonces, hasta acá no sé si tienen preguntas. Este sería el análisis de visibilidad para carreteras de primera y de segunda clase. Entonces, ordenando las ideas, primero tienen que averiguar si la carretera es de primera o segunda clase.
Si es así, calculan la distancia de parada y también calculan la longitud de la curva y comparan. Si la distancia de parada es menor a la longitud de la curva, el despeje sale con esta fórmula, de manera directa. Si la distancia de parada fuese mayor a la longitud de la curva, aplicamos método gráfico. ¿Ya? Entonces, gráficamente vamos a poder calcular el despeje para esta curva. Muy bien, hasta acá preguntas, ¿no? Y faltaría únicamente el análisis para carretera de tercera clase. En el caso de ser una carretera de tercera clase, de acuerdo a la norma, acá dice, ¿no? Para el caso de carretera de tercera clase, la línea de visibilidad deberá ser por lo menos igual a la distancia de parada y se mide a lo largo del eje central del carril interno de la curva. O sea, el procedimiento es igual. Marcamos el eje interno el eje del carril interno y desde ahí vamos a medir una distancia hacia el centro de la curva. Ya, pero ¿cuál es el valor de esa distancia? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se calcula? Lo vamos a calcular con esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula para determinar el despeje en el caso de carretera de tercera clase. Entonces se debe conocer el radio, muy bien. Calculamos el coseno de esta expresión, 28.65 por la distancia parada entre el radio. Se supone que esto nos da en grados hexagesimales. Le sacamos el coseno, le cambiamos de signo, le sumo 1 y a ese resultado lo multiplico por el radio. Lo que sale acá me va a dar el despeje que se requiere para esta curva. ¿Bien? Entonces, eso es todo el procedimiento. Con esto ya abarcamos carretera de primera, segunda y de tercera clase. Y en realidad ahí termina digamos, el procedimiento para calcular los despejes. ¿Ok? Ahora, algunas consideraciones adicionales que no necesariamente se tienen que cumplir, pero son recomendaciones de la norma. ¿Ya? ¿Qué es lo que me indica la norma? Si yo tengo dos tangentes que están generando un ángulo de deflexión pequeño, es decir, más o menos las dos tangentes están casi alineadas, el ángulo de deflexión es pequeño. En ese caso, la norma recomienda lo siguiente. Si el ángulo de deflexión es menor a 5 grados, la longitud de la curva en ese punto de inflexión debería ser mayor a 30, que multiplica 10 menos el ángulo de deflexión. Ya. Recomendación. No siempre se puede cumplir, pero si es posible, le damos a la curva una longitud mayor a este valor. ¿Y qué pasa con aquellas curvas o aquellos puntos en donde el ángulo de deflexión es mayor a 5 grados? Bueno, si es mayor, la recomendación está en la tabla que está en la parte baja. Por ejemplo, dice, si tengo una carretera de 2 carriles, entonces la longitud de la curva se recomienda que sea mayor o igual a 3 veces la velocidad de diseño. Esto quiere decir que si la velocidad de diseño, por ejemplo, es 50 km por hora, 50 por 3, 150. Entonces, la longitud de la curva debe ser mayor a 150 metros. Mayor o igual a 150 metros. Y si fuese una autopista, la longitud de la curva debería ser mayor o igual a 6 veces la velocidad de diseño. Acá la velocidad de diseño ingresa en kilómetros por hora y lo que se obtiene es una longitud en metros. Sería la longitud de la curva, la longitud del arco. Entonces ahí tienen recomendaciones, porque nosotros podemos diseñar una determinada curva, le damos su radio, ese radio va a generar una longitud, ¿no? Pero luego habría que analizar si es que además están cumpliendo con estas recomendaciones. Si no cumple y es posible darle una longitud mayor para que cumpla, lo podemos hacer.
Ya, el otro caso sería que para que cumpla tendría que incrementar la longitud, pero eso observo que me va a generar también mayor movimiento de tierras. Entonces, cuando no es viable, porque el presupuesto se va a incrementar, bueno, lo dejo, ¿no? Con su valor mínimo, pero no menor al mínimo. O sea, yo parto con valores mínimos y la recomendación de la norma siempre es diseñar con valores mayores al mínimo. Bien, entonces, hasta ahí termina el tema de la visibilidad. Como verán, es un tema corto, rápido, y simplemente hay que tomar en cuenta los valores que nos dan para hallar, ¿no?, el despeje. Ejemplo, a ver, cojan su calculadora y vamos a ver acá un ejercicio rápido, ¿ya? Vamos a ponerle, tengo una carretera de segunda clase. Segunda clase. ¿Qué más? A ver, supongo mi velocidad de diseño es de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Terreno accidentado. ¿Qué más tengo? Terreno accidentado. Y ya, un terreno accidentado. Ya tengo el eje de mi carretera, ¿no? Y en un determinado punto he considerado una curva. Vamos a poner acá. Curva con un radio igual a 200 metros. 200 metros. Tiene esa curva un ángulo de deflexión de cuánto. Vamos a ponerle pues 45 grados, ¿no?, por darles un valor. Un ángulo de flexión de 45 grados. ¿Y qué otro detalle? A ver, terreno. Ya. La pendiente, esa curva se desarrolla en una pendiente, pendiente longitudinal de, ¿cuánto le ponemos de pendiente? 4%. 4%. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué otro dato me faltaría? Carretera de segunda clase. Carretera, mejor vamos a poner así, carretera bidireccional. Bidireccional de segunda clase. Ya, si no le doy otro dato, asuman que la carretera tiene 2 carriles. Ya, cuando solamente lo pongo así, carretera bidireccional, ya se entiende que es una carretera con las condiciones mínimas, ¿no? Tiene 2 carriles, uno de ida, uno de retorno. Es una carretera de segunda clase, de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan diariamente. Velocidad de diseño ya lo hemos determinado con las tablas. En terreno accidentado tengo un punto con una curva de diseño de radio 200 metros. El ángulo de flexión es 45 grados para esa curva. Y la curva se desarrolla a lo largo de una pendiente longitudinal en esa zona de 4%. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se pide en este caso? Calcular el despeje.
el despeje de esa curva. Ya está. Listo. A ver, tienen 5 minutos para calcular el despeje. Calculadora, lápiz, papel. ¿Qué necesitan? A ver, ayudas. Necesitan la fórmula para hallar su distancia de parada. Ya. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ponerla por acá. Ahí está la fórmula. ¿No? ¿La ven? Aquí está. Está chiquitita. ¿Cómo hacemos que crezca esta fórmula? A ver, a ver. Ya mientras veo cómo hacerla más grande. Acá están los... Ya está. Ahí está. Listo. Ya, estoy colocando algunas fórmulas que podrían utilizar. ¿Eh? Ahí está. Si quieren despeje, ¿cómo se calcula el despeje? Ahí está la fórmula. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más pueden necesitar para en este caso? ¿Cómo se calcula la longitud de una curva? Bueno, también ustedes tienen la fórmula correspondiente. Longitud de una curva, a ver, creo que también teníamos acá, ¿no? Ahí está, por ejemplo. ¿Cómo calcular la longitud de una curva? Ahí está. La formulita para hallar la longitud de una curva vendría a ser esta de acá. Listo. Longitud de una curva, ¿no? Pi r delta entre 180. Ya está. ¿Qué más necesitan? No sé, creo que ya no necesitan nada más, ¿no? Muy bien. Solución. ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Como les había comentado, ¿no? Verificar si es una carretera de primera o segunda clase. Bueno, acá me dan el dato, es una carretera de segunda clase. Entonces hay que averiguar si estamos en el caso 1 o en el caso 2. Pero primero tengo que tener los valores de la distancia de parada y la longitud de la curva. Entonces, ¿cuánto sale la distancia de parada? Acá está. Vamos a ver. Yo ya tengo acá mi formulita en Excel, como les había mostrado, creo, anteriormente. Y vamos a poner acá nuestros datos, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad de diseño? Ahí lo tienen, 50 kilómetros por hora. Ya, entonces acá pongo 50 kilómetros por hora. El tiempo de percepción-reacción, ya les había comentado, si es que no le dan el dato, asuman 2.5 segundos. Entonces ya tengo acá tiempo. Coeficiente de fricción. Ya, para hallar el F, tenemos esta tabla, ¿no? Este es un coeficiente de fricción longitudinal. Entonces, como la velocidad es de 50, le corresponde 0.35. Entonces lo cambiamos acá a punto 35. Y ahora necesito colocar el valor de la pendiente. ¿Qué datos me dan acá? Me dicen que la pendiente en esa zona es de 4%. Bien, pendiente de 4%. Pregunto, ¿qué valor debería de colocar?
O sea, ¿con qué signo? Para la pendiente. Con negativo. Negativo. Claro, porque ¿por qué negativo? Acá voy a poner, ¿no? 4%. 4%. Algo así. Pero tengan en cuenta que es una carretera bidireccional. O sea, algunos vehículos estarán subiendo por un carril, pero por el otro están de bajada. ¿Cuál es la situación más desfavorable? Aquellos que están bajando, ¿no? Entonces, en ese caso, la pendiente es de negativo, 4%. Entonces, acá él ingresa con signo negativo. Y le ponemos acá, bueno, acá ya estaba, ¿no? Menos 0.04. ¿Por qué menos 0.04? Porque la pendiente ingresa en decimal, ¿no? De acuerdo acá a la leyenda. Y bueno, entonces ya con estos valores me sale una distancia de parada de 66.47. Ya está. Ahí tengo la respuesta. 66.47. Distancia de parada. 66.47. Muy bien. Ahora calculen la longitud de la curva. Vayan calculando mientras coloco acá el valor de la distancia de parada. Ya está. 66.472. Prácticamente 60 y... Si quiero redondearlo a múltiplo de 5 sería 70, ¿no? 70 metros. Vamos a dejarlo con ese valor. Ya tengo acá la distancia parada y la longitud de la curva. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dicta cuánto vale L? Para ponerlo acá. L, longitud de la curva. ¿Cuántos metros? A ver, ¿quién tiene su calculadora científica ahí a la mano? Pi r delta entre 180. A ver. Pi. Acá tengo el valor de pi. Ya. Pi por el radio, ¿cuánto vale? 200, ¿no? Por el delta, que es 45 entre 180. 157.08 más o menos. 157.08 metros. Ya está. Entonces se darán cuenta pues que en este caso la distancia de parada resulta ser menor, ¿no? Es menor a la longitud de la curva. Entonces, Profe, la distancia de parada, sí, profe, ese radio lo saca de la tabla, ¿verdad? el radio Sí. es dato. Ah, ok, ok. Acá está. Ah, no lo había visto. Ok. Sí, ahí está. Quería ver qué se ha puesto por acá. Ah, ya, esto es lo que había copiado anteriormente.
Ya lo voy a borrar. Entonces vamos a centrar acá la imagen para que vean todo completo. A ver, ahí está más o menos, ¿no? Ya esto de acá lo vamos a agrandar un poquito. Esto de acá también. Ya, entonces lo cierto es que he calculado mi distancia de parada. He calculado también la longitud de la curva, 157,08. Comparando los resultados, tengo que la distancia de parada es menor a la longitud de la curva. Y de acuerdo a este resultado, yo puedo decir que estamos en el caso 1. ¿No? Este sería el caso número 1. Entonces, para el caso número 1, ¿qué es lo que se tiene? Si estamos en el caso número 1, puedo aplicar, ¿dónde está? La fórmula correspondiente, que es esta de acá. ¿No? Caso 1, entonces para hallar el despeje, tendría que utilizar esta fórmula que está por acá. Ahí está. Muy bien. Y ya está. Entonces prácticamente ya tengo la respuesta, ¿no? El valor que estoy buscando sería d al cuadrado. Ya, vamos a ponerlo por acá. ¿Y cuánto salió el d? 66,47. Ya, 66,47 al cuadrado entre 8 entre el radio, que es 200. Sale 2,76. Entonces, yo puedo decir que el valor del despeje A es igual a 2,76 metros. 2,76 metros. Lo puedo redondear a 3 metros, pues, ¿no? 3 metros. Para trabajar con valores enteros. A 3 metros. Y ya está. Ese sería el procedimiento, ¿no? Para determinar el despeje que requiere esta curva. ¿Está bien? Entonces, significa que... Profe, a mí creo que me sale distinto el resultado. ¿Cuánto sale? A mí me sale 5,52. O de repente estoy haciendo algo mal. A ver. ¿El DP te sale igual? ¿Distancia parada? Sí, eso sí. Ya, la longitud de la curva. Sí, también. Ahí, entonces, a ver acá, vamos a verificar. Distancia parada 66, voy a borrar acá. 66,42 al cuadrado. Es que en esa calculadora 4.000 le bota, ¿eh? Ah, no, está bien, ya. Sí, está bien. ¿No? Sí, entre 8 entre 200. 2,75. Qué raro. Ahí está, 2,76. Sí, y lo acabo de redondear a 3 metros. ¿Está bien? ¿O sigue saliendo diferente? Yo lo he hecho en un Excel y me sale 5,50. Lo que pasa es que a veces en esa calculadora científica como que, no sé, te resuelve mal, creo. Porque sería en sí lo de arriba, los 4.400 entre 800, ¿no? Ya, a ver. Está viendo por acá si
tuviese otra calculadora. ¿No tiene? A ver, O en ¿algún Suecia, otro compañero o alguien que me le haya salido puede, igual. a ver si, algún otro compañero, a ver si es que le salió igual, diferente? A ver, vamos a esta de acá, 2.75. Ya, a ver, acá hay otra. La típica Casio, ¿no? Distancia de parada, 66.47. 66.47. Vamos a hacerlo así, ¿eh? Por 66.47. Entre 8 igual entre 200. A ver, por pasos. 2.76. Igual, ¿sale? Ya, entonces, a ver, ¿algún compañero le sale igual o le sale diferente? Ah, no, sí, sí está bien, pero sí está bien. Estaba confundiendo en algo. No lo había multiplicado por Ah, 2. ya. Ok, Disculpe. entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿no? 3 metros, digamos. Entonces, eso quiere decir que gráficamente, o sea, si tratamos de hacer un perfil, a ver cómo sería por acá. No sé si tengo texto. No. Ya digamos, si esta es la calzada, ¿no? Supongo que esta es la calzada. Tengo el eje de la vía que estaría por acá, ¿no? Ese sería mi eje. El eje del carril central, o el carril interno, mejor dicho. Vamos a suponer pues que es este que está por acá. Este es el eje del carril central. Y luego textos. Ya. Supongamos que el talud inicialmente está por acá. Este es mi talud, ¿ya? Aquí. Justo coincide con el extremo. El pie del talud está justo en el borde interno. Entonces, como me salió acá 3 metros, eso quiere decir pues que desde acá, ya, y bueno, habría que averiguar cuánto es el valor del carril. A ver, ustedes tienen sus tablas ahí. Para una carretera de estas características, ¿cuánto vale el carril? ¿Cuál es el ancho de carril? Luego lo podemos ver en las tablas. En las tablas de diseño que tenemos, ahí podemos ver cuánto vale. Acá, bueno, la tabla siempre lo tenemos en la semana 1, ¿no? Ahí están las tablas de diseño. Semana 1. Vamos a suponer que tiene las condiciones, las dimensiones mínimas. Ya, acá están las tablas. Ya, en la parte de clasificación por demanda,
Aquí está, ¿no? Entonces, miren, una carretera de segunda clase les puse, ¿no? Para una carretera de segunda clase, dice, calzada de 2 carriles, como mínimo, 3,30 de ancho mínimo. 3 metros 30. Muy bien. 3 metros 30. Vamos a suponer, pues, que tiene el ancho mínimo de 3 metros 30. ¿Ya? O sea, acá vamos a ponerle 3,30 y al otro lado también tiene 3,30. O sea, tengo 2 carriles, 3,30, 3,30. Esto les había dicho que este es el eje de la carretera y este de acá es el eje, pero del carril interno. Entonces, desde el eje del carril interno hasta el pie del talud, ¿qué distancia tenemos? Sería la mitad, ¿no? 3,30 entre 2. Tenemos 1,65. Ya, entonces acá habría, esto estaría midiendo 1,65. Ya, este tramito pequeño. 1,65 m. Pero yo necesito 3 metros. Entonces, para llegar a los 3 metros, ¿cuánto estaría faltando? 1,65 menos 3. Faltarían 1,35 m. Entonces yo debería de cortar 1,35 m. O sea, 1,35 metros. Con lo cual, tendría que hacer un corte por acá de 1,35 m. Supongamos que es hasta acá 1,35 m. Y luego le doy un talud pues pequeño, ¿no? Y tendría que cortar toda esta parte para cumplir con el despeje que requiere esta curva, ¿no? Está bien, porque de acá hasta acá, ¿cuánto necesito? Necesito 3 metros, pues. 3 metros. Bien, o sea, eso sería si hacemos un corte en la parte central de la curva. Tengo mis 2 carriles, a la derecha tengo mi carril interno, este es el eje del carril interno. Hasta el pie del talud inicialmente hay una distancia de 1,65 m. Entonces necesito que este talud llevarlo hacia la derecha, 1,35 m para cumplir con los 3 metros. Eso significa hacer un pequeño corte por acá, ¿no? Un pequeño corte. Profe, disculpe, ese es desde el eje del carril, ¿no? Por cada carril, no es de toda la pista. No, este de acá, esta línea vertical, este es el eje del carril interno. Este de acá, este que he puesto acá, si quieren lo pongo, bueno, aquí pues, ahí, eje carril interno. ¿Está bien? Si quieren ahí para que se ubiquen, este sería el carril externo, este otro va a ser el carril interno. Si este es el externo, el interno sería este de acá. Vamos a mover esto, debería estar acá. Ya está. Ahí tienen, ¿no? Este es el eje de la carretera. Carril externo, carril interno. Este de acá, esta línea es el eje del carril interno. Y el despeje se mide desde el eje del carril interno. O sea, vamos a poner acá A igual 3 metros. Ya está. A es el despeje, ¿no? 3 metros. Profe, siempre se tiene que redondear, ¿no? A un número entero. Sí, porque en realidad en campo es mucho más práctico. Además, recuerden que este de acá, el 2,76, es lo mínimo.
O sea, mínimo necesito que mida 2,76. Entonces yo lo estoy redondeando a 3 metros. Ahora, si puedo darle más de 3 metros, mejor para esa curva, ¿no? Tendría más visibilidad. Pero si este talud lo quiero correr un poco más, hay que tener en cuenta que voy a tener mayor movimiento de tierra y eso también encarece el proyecto, ¿no? Porque ese talud hay que darlo en una determinada longitud. Entonces multiplican la longitud por la sección que vamos a cortar, me daría el volumen de corte, ¿no? Pero a mayor altura el volumen va a ser mayor, pues, ¿no? Si hasta acá tiene una altura h pequeña y me corro un poco más hacia la derecha, esa altura h se va a incrementar y el volumen de tierra también va a ser mayor. Entonces digamos que acá con este croquis le estoy dando las condiciones mínimas. Si el talud no fuese muy grande, o sea, si tuviese pues un talud, digamos, un poco más echado por acá, entonces puedo cortar un poco más, ¿no? El movimiento de tierra no va a ser tan grande, ¿no? Pero si el talud fuese menor, ¿se dan cuenta? Depende también de las condiciones que tenga en el terreno. Y si el terreno es plano, bueno, ahí no habría problema, ¿no? Si el terreno fuese plano, debería verificar que en esta distancia no existan obstáculos, o sea, que no haya plantitas, por ejemplo, por acá, ¿no? Si hay un árbol, tendría que reubicarlo, ¿no? Si hay arbolitos por acá, tendría que moverlos hacia dónde, a otro lugar, ¿no? Sacarlo de esa zona. ¿Por qué? Porque precisamente yo quiero garantizar la visibilidad en toda esa zona, que no existan obstáculos que impidan la visibilidad. Bien, no sé si se entiende hasta acá el detalle. Ahora, si me hubiesen cambiado los datos, por ejemplo, acá en lugar de acá arriba, si me hubiesen dicho que no es una carretera de segunda clase, sino que es una carretera de tercera clase, ¿qué cambiaría? Cambiaría que para hallar el despeje tendría que utilizar la fórmula que les había mostrado, ¿no? Para una carretera de tercera clase tendría que trabajar con esta fórmula de acá, esta de acá. Pero igual, ¿no? Porque tengo el radio, tengo la distancia separada, calcularía cuánto me sale, lo puedo redondear, ¿no? A un entero o un múltiplo de 5, el valor más cercano, y ya tendría también el valor del despeje. Y entonces no se olviden, porque en exámenes vemos que se les pide el despeje y muchas veces aplican esta fórmula, siendo la carretera de primera clase o de segunda. O lo hacen al revés, ¿no? Le dicen que la carretera es de primera clase y utilizan esta fórmula de acá. No, pero esta de acá es únicamente para carretera de tercera clase. Bien, entonces creo que con este ejemplo ya tendrían un poco más claro la aplicación, ¿no? De la visibilidad en una curva. Ahora, lo que tienen que hacer para el trabajo de esta semana, bueno, primero responder su cuestionario, ¿no? Y después en civil, vamos a ver por acá. Está un poco lenta mi máquina. Le falta memoria. Ya. A ver, por acá estaba viendo. Sí, abrí dos archivos. Este de acá es del grupo 2.
grupo 2, ¿no? Y por acá tengo otro, el grupo 1. También. Este es el envío de la semana anterior. Radio mínimo. Aquí está, ¿no? Por ahí encontré un trazo. Este de grupo 1. Y este de acá es de grupo número 2. Acá en el grupo número 1, vamos a ver este archivo. Estaba viendo en la parte izquierda, digamos que el trazo, la topografía es más plana, ¿no? Por acá al inicio. Ya está bien, vienen hasta por acá, hasta la segunda curva. Y después, el trazo que viene a continuación, veo que se están yendo así en diagonal, cortando las curvas de nivel. Y acá también en esta parte, están cortando, ¿no? Para finalmente llegar al punto de destino. Entonces, una forma de verificar si es que la pendiente longitudinal estaría cumpliendo con la norma, o sea que no exceda la pendiente máxima, es sacarle un perfil desde el inicio hasta el final y sobre ese perfil trazar una línea y ver qué pendiente tiene esa línea, ¿no? Una línea más o menos pegada al terreno y ver cuál es la pendiente de esos tramos. Entonces, para este trazo, por ejemplo, para empezar que en este alineamiento, si vemos acá la geometría, acá en todas las curvas vemos que le han puesto radio 50, ¿no? Supongo que ese es el radio mínimo que han calculado. 50, 50, 50, 50. Ya, está bien. Para esta semana lo que van a hacer es, donde vean que es posible colocar radios más grandes, lo van a hacer. Y para esos nuevos radios, bueno, lo van a colocar acá, ¿no? Van a cambiar este por el nuevo radio. Y también van a calcular el peralte para esa nueva curva. Listo, pero antes de ver ese detalle, quería comentarles. Si yo genero el perfil longitudinal a lo largo de este trazo, me va a salir algo así como lo que tengo por acá. Ahí está, ¿no? La línea, esta línea roja. A ver, voy a ponerle trazo más grueso. Líneas, líneas. Ya bueno, miren, la línea roja representa el relieve del terreno, ¿no? A lo largo del alineamiento. Y sobre esa línea roja he trazado esta línea azul, más o menos pegado al terreno. Ya, la idea es determinar la pendiente de estos tramos de color azul, con lo cual tendría un aproximado de la pendiente del terreno. Entonces, veamos desde la parte de arriba. Este primer tramo tiene una pendiente de 7.5. Digamos que no excede la pendiente máxima, estaría bien. Después por acá hay un tramo menos inclinado, 1.34, estaría bien. Y después acá hay un tramo ya que empieza a crecer con 15.28. Esta parte de acá, de pendiente 15.28, corresponde más o menos a la progresiva 600. Eso quiere decir que en planta, la progresiva 600 está por acá. 300, 400, 500, 600. Por acá, miren, justo donde yo les comentaba que la línea empieza a cortar en diagonal. Ya, cuando hacen esto, es posible que su pendiente se incremente y ya no esté cumpliendo con la norma.
Entonces, para este tramo, para esta parte de acá, cercano a la progresiva 600, aquí ya la pendiente del terreno va a tener inclinaciones del orden de lo que vemos acá, ¿no? Casi 15%. Y 15% ya excede la pendiente máxima. Debería ser menor al 10%. Entonces, habría que ver ahí esta parte, ese tramo. Después ya lo que está más adelante, sí tiene pendientes menores, ¿no? 2.41 y acá al final también tiene un tramito que tiene pendiente mayor, casi el 20%, ¿no? Esto es a partir de la progresiva 1 más 100, 1 más 120 más o menos. Es decir, 1 más 120 está por acá, justo donde empieza la curva. Desde acá hasta el punto de llegada, ese tramo, vemos también que está cortando casi perpendicularmente a la curva de nivel. Por eso es que la pendiente se incrementa. Y estoy viendo acá en el perfil, aproximadamente, ¿no? Miren, acá yo he trazado esta línea que no coincide con el terreno, pero si la hago coincidir, la pendiente me va a salir mayor. O sea, si lo pego al terreno, ahí ya la pendiente veo que es del orden de 28%, casi 30%, ¿no? Siendo la máxima pendiente longitudinal del orden de 10%. Entonces, este tramito, donde empieza la última curva, habría que revisarlo, y también por donde está la progresiva 600, en donde la pendiente longitudinal se está incrementando. Ya, esto, por ejemplo, para el grupo 1. Disculpe, soy del grupo 1. Ese tema lo que pasa es que lo hice así porque la recta tangente era demasiado larga. Por tratar de generar una curva más, hice eso. Y además, si lo cambiaba las pendientes de las radios circulares, no me llega al final no me llega como por saltar dos líneas. Entonces, si lo hago otra vez, mi línea gradiente con la línea tangente, en donde desaparezco esa curva, sí se apega más a la curva de nivel. Entonces, usted recomienda que lo elimine esa curva para hacerlo apegar más a la curva de nivel y que se elimine esa pendiente mayor, o ¿qué podría hacerlo? Lo puede bajar. Este punto de acá. Ya, Mira, lo bajo, ¿qué pasa pero si la bajo? curva casi ya se eliminaría prácticamente ahí. Cada vez más Ya va a pequeña. salir una curva. Claro, mira, ahí lo estoy bajando un poco. Y ya la curva, claro, ha cambiado, ¿no? Pero al hacer este cambio de bajarlo un poco, y lo puedo bajar un poco más, ¿eh? Pero, a ver, vamos a ver si me permite bajarlo un poco más. Por aquí más o menos. Ya. Aquí lo estoy bajando y vamos a ver cómo, a ver, qué tanto ha cambiado el perfil. Vamos a ver por acá. A ver. Sí, veo que el terreno, o sea, la línea roja, como que empieza a subir su cota. O sea, si yo continúo bajando este tramo, la línea roja, va a tener una pendiente menor. Vamos a exagerar, a ver, voy a llevarlo un poco más abajo. A ver, vamos a tomar este puntito de acá. Este es el PI, ¿no? Y lo vamos a desplazar. A ver. ¿Qué pasaría si es que lo movemos por aquí? Por aquí más o menos. Ya. A ver. Entonces, mira cómo el terreno va subiendo. O sea, se va poniendo ya no con una pendiente menor. Habría que trabajar en Sería esta eliminar esa curva en todo caso, profesor, porque yo lo hice porque una línea tangente va a ser demasiado larga, dije, entonces traté ¿Qué de tan generar grande salía la línea tangente acá en esta parte? algo de 600, algo así creo.
500, Ya. pero no, menos era, un poquito menos era. Pero sí, o sea, sí está dentro de la, me fijé, sí está dentro de la normativa, sí puede ir, porque mío era la línea tangente Bueno. máxima, era el 600 y algo era. Sí, bueno, si está dentro de lo permitido, sí podrías eliminar este PI de acá, Ajá, que y va, hacer va a una quedar línea así más o recta. menos, ¿no? Y a ver, si fuese así, bien. Entonces, te das cuenta cómo acá mira cómo el talud ya se va arreglando, ¿no? Yo tendría que subir acá este puntito hasta por acá, este de acá más o menos bajarlo por acá, y veamos qué pendiente tendría en este caso. Mira, acá ya bajó a 9.14, que sería aceptable, ya no excedería al 10%. Y después por acá tengo otro tramo de casi 6%. O sea, haciendo ese cambio, yo creo que sí ya se ajusta, ¿no? No vas a tener pendientes longitudinales muy grandes. Sí, porque mío mi Más pendiente bien, para nuestra carretera máximo es 9%, y yo lo claro, he trabajado más con bien, 8. sí, acá solamente en el último tramo, ahí sí habría que revisar. O sea, el último tramo me refiero a esta parte de acá. Ahí tal vez habría que hacer un pequeño ajuste también. Con En respecto esta al última. último tramo, detalle era que no me llegaba, no quería saltarme dos líneas para que no sea tanto movimiento de tierra, pero no sé qué podría hacerlo ahí, Yo creo, profesor. yo No creo me que puedes llegaba hacer la exacto, con prueba. con la pendiente que hice de 8% no me llega exacto, o sea, me falta como 2 líneas para llegar al punto. Y ese fue el detalle, por eso es que traté Sí. de hacerlo así, o no sé cómo haría. Tú puedes venir por acá, Sí, sí y podría, luego venir pero por acá. Claro, entonces ahí nomás ya sería el ajuste y ya no hacer otra vez la línea gradiente. ya no, o sea, podría jalarlo por acá más o menos, por acá, ¿Tomo en algo así. consideración el último tramo de la recta tangente o ya no, profesor? El último tramo, porque se hace muy corto esa. Bueno, no Ese también es otro importa, detalle. Ese último no tramo ya no importa. lo considero, ¿cierto? No, ya no lo consideres. Ya, Mira cómo ha cambiado, ¿eh? He movido y ahora sí ajusto mi línea azul para determinar las pendientes en esa zona. Me va a salir algo, bueno, acá, ya, más o menos algo así. A ver. Ya, esta parte no hay problema porque acá tiene casi 3% y acá el último tramo, mira, donde era 30% ya está bajando a algo de 19%. Y yo podría a este punto subirlo un poco y te apuesto que llegaría al orden de 12%, 13%. Pero de lo que estaba en 30% ya ha bajado bastante, ¿no? ¿Y qué es lo que he hecho? He movido un poco el trazo que venía por acá, cortando casi perpendicularmente. He tratado de que más o menos siga la ruta de las curvas de nivel. Claro, pero ahí todavía falta ajustar. Lo que pasa es que he hecho un cambio así un poco rápido, pero para que te des cuenta que cuando yo muevo el alineamiento, pues el perfil también se va arreglando, ¿no? Y ya no voy a tener pendientes muy grandes. Profesor, usted no ha pedido cierta cantidad de curvas, nada, ¿no? O sea, No, las no, no. curvas que sean necesarias, o si no, Las que necesiten. las que necesite Ujú. nada más, ¿cierto? Sí, Ya, entonces se puede eliminar esa sí. curva. Acá en esta parte yo creo que acá puedes generar un PI, ¿eh? O sea, bueno, es cuestión ya con un poco de tranquilidad ver o analizar diferentes opciones. O sea, un PI tal Sí, vez eso es lo que fue. por Traté acá. de hacer un PI ahí, solo que las distancias en tangente ya se hacían cortas para ambos lados y como que tal vez no me Ah, alcance ya ya bueno. para las curvas de transición, tal vez ya no me va a alcanzar espacio para ambas. Dije, por eso es que traté de hacerlo, pero como que en las pendientes ahí se va mucho, capaz sería bueno eliminarlo, ¿no? Claro. Mira que tanto ha cambiado el terreno, ¿eh? Ya ahora la pendiente es mucho menor. Solo que acá en el último tramo sí, nuevamente habría que ajustar, ¿no? Pero acá fíjate cómo el terreno ya es casi horizontal. Si yo ajusto la línea azul, mira ahora qué tanto pueden cambiar las pendientes.
Vamos a ponerlo por acá. Este tramito ya iría más o menos por acá. Y tengo una pendiente de 2.4, pequeña. Y acá, donde antes era 15%, ahora estamos hablando de cerca de 7%. Pero ya es manejable, ¿no? O sea, con esto ya arreglé esta parte que al inicio tenía como 15%, ¿no? He arreglado con este cambio de acá. Pero faltaría hacer un ajuste por acá, ¿no? Tal vez, no sé, moverme por acá, después ir por acá y finalmente llegar. Pero eso requiere, pues, ¿no? Un poco de paciencia, ir Sí, averiguando. Y si ya no es posible, pues, buscamos la mejor solución, ¿no? La que más profesor, se acerque a pero una pendiente entonces menor. ya no haría otra vez la gradiente ni nada, ¿no? De frente ahí nomás No, no, empiezo a no. manejar solamente Puedes, con la... acá, sí, puedes ir moviendo tu alineamiento, ¿no? Y ir verificando, pues, ¿no? Que las pendientes Sí, son sí. las adecuadas. Bien, eso es para el primer trabajo. Y en el segundo, en el grupo 2 que pude ver por acá, también tenían acá, ¿no? Algunos trazos. Creo que generé el perfil para la línea intermedia. Para la línea intermedia saqué un perfil porque para esta que está abajo no me salió el perfil. Salió un perfil solamente de 20 metros. Algo por ahí está, no sé si mal al momento de generar el alineamiento. Pero para la línea intermedia, el perfil me salió esto de acá, ¿no? Ahí vemos la línea así de zigzag, representa el relieve del terreno. Y igual acá, esta línea que estoy marcando, me da una idea de las pendientes a lo largo de todo ese perfil. Vemos acá un primer tramo con una pendiente de 5.5 más o menos, aceptable. Después por acá hay otro tramo, 6%, ya puede ser. Acá hay otro tramo de 4.5 también. Y en la última parte ya el terreno es un poco más suave, ¿no? 0.23, casi horizontal. Entonces, aquí no hay tanto problema, ¿no? Porque también si observamos el trazo de la línea intermedia, bueno, más o menos va por la curva de nivel. O sea, no es que esté cortando perpendicularmente a la curva de nivel. Más o menos sigue el trazo. Acá hay una parte un poco plana, ¿no? Y por acá, nuevamente, sigue más o menos la curva de nivel. Por eso es que llega al punto de destino con pendientes pues que no son tan pronunciadas, ¿no? Claro que en algún punto por ahí, este cerrito, por ejemplo, habría que ver qué altura tiene y ver si que se puede bajar acá el relieve un poquito. Pero después creo que sí se puede trabajar, ¿no? Ese sería para el caso de ese alineamiento, en el caso del grupo 2. Y los Profe, otros, del sí. grupo 4 podría verlo, por Profe, favor. es una consulta. Sí. ¿Es más conveniente hacer el movimiento de tierras o es más conveniente rellenar o quitar? Quitar. Quitar se hace más Cortar. fácil, ¿no? Cortar es más fácil y es más barato también que rellenar. Sí. Ok, profe, gracias. Hoy estamos sobre la hora. A ver, del grupo 4, apellido. Charaja, profe. Ahí está Charaja, arriba. acá está Charaja. Ya, vamos a darle una miradita rápida y con esto ya vamos terminando. Entonces, como yo le digo, para esta semana cambien los radios mínimos por unos radios mayores y calculen para esos nuevos radios cuánto sería el peralte. Ya, ¿cómo van a determinar el peralte? Con las gráficas, ¿no? Con las gráficas que hemos visto. Gráficas para hallar los peraltes. Grupo 3, grupo 4.
Acá está el grupo 4. Ya. A ver, vamos a ver que cargue. Ya. Y vemos acá algunos trazos. A ver. Los que están pegados a la izquierda ya estarían bien. Pero acá, en el que está a la derecha, acá veo que está cortando en diagonal. Esta parte que está cortando en diagonal tal vez esté generando pendientes mayores. A ver, vamos a averiguar. Para este trazo, ya el que está acá a la derecha, vamos a tratar de sacarle un perfil longitudinal. Ya. ¿Cómo lo sacamos? Acá tengo este icono. Crear una superficie para este perfil. Me pide seleccionar. Ya, acá está alineamiento. Esta es la superficie. Ahora, ¿qué nombre tiene este alineamiento? A ver si me puedes ayudar. ¿Qué nombre le diste al que está a la derecha? ¿Cuál de los 4 es? Creo que H21, creo, si no me equivoco, profesor. Este. Sí, creo. Ya, bueno, vamos a probar con ese. Acá presiono agregar. Dibujar el perfil. Y ya. Y vamos a ver acá. Profile. Veo que no tiene los estilos. Bueno. Vamos a dejarlo con cualquiera de los que ya vienen, pues. Entonces vamos a sacar un perfil por acá. Aquí. Ya. Claro, cuando no hay un perfil, en los ejemplos anteriores, que sí tenían los estilos, hay un estilo que dice vista de perfil. Entonces lo bueno de ese estilo es que la cuadrícula no se ve así tan densa como en este caso. Bueno, pero acá ven esta línea. Bueno, la línea roja corresponde al relieve del terreno. Y vemos pues que ahí hay algo raro, ¿no? Vamos a ver, vamos a sacarle el perfil rápidamente. Crear. Ya, vamos a ver acá. Me pide seleccionar la vista de perfil. Ya, bueno, vamos a ver. Ojalá que aparezcan las pendientes. A veces, cuando no se han cargado los estilos, a veces no aparece. Ya, a ver, voy a hacer algo por acá. Un tramo por acá. Otro tramo por acá. Ahí voy a tener que moverlo. Ya, después sube por acá. Después baja. Por acá. Baja por aquí. Después baja por acá. Y de acá ya lo voy a sacar una línea intermedia. Por acá. Ya. A ver, vamos a ver algo rápido ya. Para la línea azul, este primer tramo tiene 8.8. Por acá hay un tramo de 0.4, casi horizontal. Acá hay un tercer tramo, este de acá, donde ya la pendiente es 34.5%. Entonces habría que revisar esta zona, donde hay una bajada y después hay una subida. Esto está más o menos en qué progresiva. En la progresiva, acá abajo está, 280, 300. Por ahí, 280, 300. Y después sube
Acá hay un tramo con pendiente también cerca de 39%. Y acá las pendientes son muy elevadas. Y hacia la derecha también tengo un tramo con una pendiente de 37%. Y bueno, ya la última parte, acá es 1.6%. Acá tengo un tramito de 19%. O se puede manejar esta última parte. Aquí estaría el detalle, digo. Este problema está entre las progresivas más o menos 300 hasta la progresiva 460 hasta 480 más o menos. 300 hasta 480. Entonces eso quiere decir que 300, ¿dónde empieza 300? Justo después de esta curva, mira, ahí está 300 y 480 está por acá. O sea, prácticamente es en esta zona, pues justo donde yo les estaba comentando, ¿no? Aquí donde veo que está cortando casi perpendicularmente a la curva de nivel. Ahí hay un problema. Donde el terreno baja y después sube. Estás cortando, por eso es que se ve acá como una especie de cuchilla. ¿Ves? En esta parte de acá. Se ve así. Con unas pendientes que llegan al orden de 30 y tantos %. Entonces ahí habría que ver cómo modificamos esta parte de acá. Tal vez te convenga irte un poco hacia la derecha, después vienes por acá, das la vuelta y empalmas con esta zona de acá. Yo creo que eso sería lo ideal, que vengas por acá, luego por acá, y de ahí continúas con este primer tramo. Con eso te aseguro que tus pendientes se van a hacer mucho más bajas. Ya no vas a tener ese salto de 30 y tantos %. ¿Dónde recomienda, profe, dijo? Disculpe. Que venga por acá. O sea, a ver, voy a mover acá más o menos. Mira, que venga hasta por acá. Hasta por acá más o menos. Y este punto de acá, por aquí lo vamos a llevar. Allá por el radio no me deja mover, pero... Entonces, profe, ¿no interesa tanto que esté cerca de la gradiente? Sí, tiene que estar cerca de la gradiente. Espérate un ratito. Ya, lo que pasa es que no me deja borrar esta curva de acá. Y esta de acá. Ya, pero mira, lo que te decía es que venga por acá y en esta zona, por aquí dé la vuelta y continúe por acá. Ya, por donde está mi cursor. Y aquí en esta parte nuevamente da la vuelta y ya puedes continuar con el recorrido. Ya, eso te va a permitir que en tu perfil ya no se vea pues tan empinado, ¿no? Entonces fíjate que tanto ha cambiado, ¿eh? Mira, inicialmente venía por acá, ¿no? Por donde está esta línea, hacia abajo. Ahora he realizado ese cambio y ves que el terreno ya viene así. O sea, ya se arregló en esa parte. Solo que acá me falta todavía en esta zona de acá, ¿no? Acá me falta arreglar todavía. No lo puedo hacer ahorita porque con los radios que tienen no me permite borrarlos. Pero fíjate cómo moviendo algunos PI se va arreglando el terreno. Ya no genera pendientes tan empinadas. Eso es lo que tendrías que hacer, ¿no? Como te digo, la idea en este caso sería venir hasta por acá. Inclusive acá puede haber un punto intermedio. Acá puede generar una curva en esta parte. Puede venir por acá, le haces un pequeño quiebre. Aquí das la vuelta. Con esto ya se arregló toda esa parte. Sigues por acá y acá le das otra curva. Y ya empalma con este punto que está acá abajo. Con eso se va a arreglar
el trazo para este alineamiento de acá. Ya no vas a tener problemas. Y va a cumplir con las gradientes. Te van a salir pendientes mucho más bajas, ¿no? De lo que tenías actualmente el 30%. Mira, por ejemplo, acá, como ya se arregló esa parte, veamos cuánto tiene de pendiente más o menos en esta zona. Ahora estamos hablando de pendiente de 3.6% y acá hay otro tramito aproximadamente de 8 puntos y tantos. Pero ya no excede, ¿no? O sea, pasar de 30% a 8 o a 3% ya es un cambio apreciable. ¿Cuál es el porcentaje máximo, profesor, que se podía pasar? Tú lo tienes, tú lo has calculado, ¿no? Hay una tabla Sí. que te da las pendientes máximas. De acuerdo a la tabla, no debería exceder al 10%. 10, 11% más o menos. Eso es lo primero que deben haber calculado, cuál es la pendiente máxima, y luego trazar la línea gradiente tratando de que la pendiente no se exceda. Ya, las otras rutas me parece que están bien. Bueno, porque están yendo por una zona más o menos plana, ¿no? Ahí no hay mucho movimiento de tierra. Acá era el detalle, esta de acá, la ruta que va por la derecha. Pero que yo veo que tiene solución, ¿eh? Si realizas el cambio que te estoy comentando, va a cumplir. No vas a generar pendientes muy elevadas. Ya, entonces, bueno, ahí tienen ya algunas recomendaciones para que puedan... Ustedes pueden mejorar el trazo, ¿eh? Lo pueden hacer. Mejoran el trazo y luego ya en cada API, para esta semana, van a colocar curvas con un radio mayor o igual al mínimo. ¿Ya? Y calculan para esas nuevas curvas superalte. Eso es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana. Bien, bueno, ya nos hemos pasado acá como 10 minutos. Entonces nos vamos a quedar hasta Profe, acá. una consulta sobre el estilo que comentó, ¿en qué parte estaba? Es que... ¿Cuál estilo? Que dijo un estilo que había que importar para que podamos ver la vista de perfil. De las plantillas, pues. Yo les grabé, está en la semana 1 las plantillas. En el foro de la semana 1, ahí están las plantillas. Ah, el que se llama Entonces, superficie. sí, sí, sí. Ah, ok. Perfecto. Hay una plantilla y entonces tú lo importas y ya, como te darás cuenta, cuando yo he generado el perfil, apareció así, ¿no? Con una grilla muy densa. En los otros casos, cuando generé el perfil, se ve mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, para el grupo 1, mira cómo está el perfil. Ya las líneas verticales y horizontales están más separadas, lo cual me permite apreciar el relieve del terreno y también la línea azul con la cual he verificado las pendientes. Eso es porque está importada el estilo, ¿no? O sea, se ha incorporado esa plantilla. Eso es lo que tienes que hacer con tu dibujo. Importa la plantilla y bueno, cuando quieras generar los perfiles van a aparecer así. Ya no tienes que hacer mucho cambio. Verlo así, a verlo así, mira el cambio, ¿no? Eso es Sí, por las profesor. plantillas simplemente. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. No se olviden de responder su cuestionario y hacer el trabajo para esta semana. Muy bien. Listo, entonces nos vamos a quedar acá. Voy a detener la grabación y nos encontramos el próximo.